Continuamos con esta serie de entrevistas que estamos realizando en Plaza de Armas, entrevistando a colegas de Capital 21, de la comunidad de periodistas de Capital 21, y en esta ocasión vamos a tener el gusto de conversar con Jorge Meléndez. Él es el conductor de uno de los programas de la barra de Capital 21, Después de la letra, la palabra, y como lo he hecho con otros compañeros de Capital 21, pues comporta para nosotros un gran interés conocer el testimonio de periodistas como él, que tienen una larga y dilatada trayectoria en el periodismo mexicano y que hace que la riqueza de su testimonio pues sea de gran valor para las nuevas generaciones. Son las evocaciones de Jorge Meléndez. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y también les recuerdo nuestro correo, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a Jorge Meléndez. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Ismael, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Bueno, pues ya les cuento, Jorge, él conduce el programa también de entrevistas y de análisis Después de la letra, la palabra, aquí por Capital 21, pero también pues él tiene, como ya les digo también, una trayectoria larga dentro del periodismo y, si no me equivoco, también de la militancia política, así que bueno, pues vamos a charlar en la próxima hora con él. Yo quiero, Jorge, que pues iniciemos, digamos, por los datos básicos, de dónde eres originario, cuál es tu formación académica y cómo es que llegas al periodismo, y luego, bueno, ya avancemos por donde haya que avanzar. Yo nací, afortunadamente, en Guerrero, pero no en la costa de Guerrero, sino en la colonia Guerrero, en la calle de Galeana, muy cerca de Garibaldi, a 2 cuadras, y creo que fue una formación afortunadísima para mí, porque me di cuenta cómo vivía la gente en los barrios. Todavía eran barrios, había vecindades, eran formas que ahora están desapareciendo, aunque quedan, pero eran muy singulares esos barrios donde convivíamos todos, prostitutas, cantantes, estudiantes, toreros, marihuanos, etcétera. Entonces a mí me gustó mucho esa colonia, a la cual desgraciadamente no seguí viviendo, porque al señor Ernesto Perú Churtu, uno de los regentes de la ciudad, le dio por hacer el Paseo de la Reforma rumbo a la villa. Ajá. Entonces destruyeron parte de la colonia Guerrero, donde yo vivía, y nos enviaron a vivir a Tlatelolco. Entonces me fui a Tlatelolco y finalmente me fui a vivir a Coyoacán por azares de la vida, y esa ha sido mi trayectoria dentro de esta ciudad, a la cual, como dice Efraín Huerta, se ama y se odia, muy sorpresiva siempre. Y después de estudiar la prepa, cuando estaba en donde actualmente se sitúa el Museo de San Carlos, que era la prepa 4, me dio por salirme de la prepa. Me dediqué 4 años a la vagancia, a jugar billar, dominó, cartas, a apostar en el béisbol, etcétera. Y alguna voz me dijo: tienes que regresar a estudiar. Hice mi examen cuando ya había examen y era la prepa de 3 años, llegué a la prepa 7 y afortunadamente también ahí conocí a un personaje que es casi mi hermano, que se llama Humberto Musacchio. Él venía de la prepa 7, pero de licenciado de verdad. Nosotros ya, yo estuve en La Viga, y con él empecé tanto a hacer política, aunque él era de un grupo ultraizquierdista. Yo me enrolé en el Partido Comunista Mexicano en el año 64 hasta que desapareció. ¿Y él de qué grupo era? Él era de un grupo que se llamaba El Aire, la Alianza de Izquierda Revolucionaria. Entonces, ¿y de qué línea eran? Eran entre trotskistas, maoístas, pero después se hicieron de un grupo incluso radical que
hablaban por las armas, aunque él nunca las tomó, de Víctor Rico Galán. Ellos fueron de un círculo socialista de Víctor Rico Galán, y después yo lo convencí y Musacchio entró al Partido Comunista, y la fortuna fue que también Musacchio me empezó a presentar a una serie de vagos que escribían, que se llaman periodistas, de lo cual yo formo parte. Todo esto todavía en la prepa. Todavía en la prepa, entre ellos un gran amigo nuestro que murió hace algunos años, Manuel Blanco. Entonces, él me indujo a que empezara a escribir en lo que era un periódico que era el Nacional, que era el periódico gubernamental. Se me hizo extraño porque dije, pues yo soy del Partido Comunista, ¿cómo voy a colaborar aquí? Pero en la cuestión cultural me formé y de ahí no he salido, aunque he hecho periodismo político, lo hago, pero a mí lo que me importa es la cuestión cultural, por eso desde hace años hago este programa Después de la letra a la palabra, porque a mí me interesa mucho saber los autores realmente qué piensan de ellos mismos, de sus obras, de sus vicisitudes, por qué estuvieron en tal lugar, por qué rompieron, etcétera. Tú tienes aquí a 3 autores famosísimos que estuvieron en la izquierda, que rompieron, que regresaron, etcétera. Tienes aquí al maestro Gramsci, que es un teórico formidable todavía actualmente de qué hacer en estas sociedades, no se diga el Che o Alfonso Reyes o José Vasconcelos, etcétera, junto a otros personajes que no son tan famosos, pero que estuvieron también, unos revolucionando las letras y otros revolucionando la vida. Entonces yo he tratado de conjugar estas dos cuestiones y creo que nunca me he salido. El Partido Comunista se disolvió y ahí yo dije adiós, yo ya no entré al PSUM ni al PMS, aunque firmé el llamamiento para el PRD, pero entré al PRD y no me gustó realmente, porque vi que todo el mundo andaba tras el hueso, tras las pociones, y yo no soy muy dado a hacer eso, aunque fui diputado en el Partido Comunista cuando se legalizó, pero... ¿Fuiste diputado federal? Sí, pero en esa época tú firmabas una carta. El secretario del Partido Comunista cobra mi salario y el Partido Comunista te daba una cantidad mínima para que vivieras. Entonces no andabas tras la diputación para que fueran, como decía un hermano mío que murió hace 30 años, 3 años de buena fortuna y toda una vida desgraciada, parafraseando a García Márquez, ¿no? Porque es la ignominia haber sido diputado en este país. Es decir, están peor catalogados que los policías, los rateros y los marihuanos de mi colonia, los diputados. Entonces, yo fui diputado en un momento dado en donde la diputación era para servir a una causa realmente y no para enriquecer el bolsillo. Entonces, en esas aguas me he movido entre la academia también, soy profesor de la universidad hace 40 años, empecé en la prepa 2 a dar clases de geografía y luego ya pasé a la Facultad de Ciencias Políticas donde recién terminé el curso y me dio mucho gusto que ahora con estas cosas modernas varias alumnas me dijeran, ¿nos deja tomar una foto con usted? Sí, ¿cómo no? ¿Qué materia va a dar el próximo semestre, perdón, y año? Porque nos queremos inscribir con usted. Bueno, para mí es un pago invaluable que unas muchachas y muchachos quieran tomarse la foto contigo y te digan que se van a inscribir, al curso a que tú las molestes, porque yo parto de una cosa. En este curso venimos a ampliar las interrogantes, no las certezas. Las certezas en el mundo no existen. El que diga que tiene la certeza de las cosas es peor que Ogmandino o Felipe Calderón, que son casi iguales, ¿no? Con diferencias de edades y de formas, pero no hay certezas en este mundo, al contrario, hay una serie de interrogantes y contradicciones. Y eso es lo que me ha mostrado en la vida mi formación de lector agudo, por eso necesito lentes para leer hasta los carteles de las calles, ¿no? Pero en las lecturas te das cuenta que todo está en movimiento, que todo cambia,
que alguien que en un momento dado era el gran héroe resulta el peor villano. Entonces hay que irse renovando y por eso solamente el que escribe desde un punto de vista tiene derecho a la palabra. Si yo fuera el calificador del IFE, reprobaría el 90% de los diputados, no tienen un solo escrito, no se suben a la tribuna, hay una estadística, el 380 o 400 diputados jamás se suben a la tribuna, o sea, no, son levantaderos. ¿A qué van? A recibir un salario, a hacer negocios, claro, a servir de cabilderos, eso no sirve. Cuéntanos, además de, bueno, nos comentas que Humberto Musacchio fue, pues, influencia importante, gran amistad tuya. Sí, mi formador en buena medida. ¿Quién más ha sido tu influencia, tanto, digamos, en el contexto nacional que hayas conocido, como, digamos, de otro tipo de lecturas internacionales o históricas? Pues, yo me formo con un grupo que ya estaba consolidado en el periódico Nacional, en un suplemento que dirigía el transterrado español Juan Rejano, gran poeta, que se llamaba Revista Mexicana de Cultura. ¿Quiénes publicaban en la Revista Mexicana de Cultura? Varias gentes notables, pero publicaban José Agustín, René Avilés, Parménides García Saldaña, Jesús Luis Benítez el Búquer, Humberto Musacchio, Manuel Blanco, de los jóvenes. De los señores ya grandes, Alfredo Cardona Peña, Otto Raúl González, etc. O sea, Rejano hizo una combinación de señores ya formados, muchos de ellos exiliados, por cierto, con jóvenes que en ese momento pues nadie nos pelaba, porque nosotros no éramos ni de la mafia de Octavio Paz, ¿no? Ni de las otras mafias de las que habla Luis Guillermo Piazza muy bien en un libro. Nosotros no estábamos de acuerdo. ¿En cuál libro? Así se llama La Mafia, un libro de Luis Guillermo Piazza, editorial Joaquín Mortiz, hace muchos años. Fíjate que yo descubrí a él yo no sabía de él, pero argentino, ¿no? Sí, claro. Describió un libro formidable sobre Estados Unidos que se llama El país más viejo del mundo. Ah, no lo conozco, fíjate. Pero está en Joaquín Mortiz, precisamente. Y él utiliza Tú leerás La Mafia, yo leeré El país sí, más La Mafia, viejo ¿no? La Mafia en Joaquín Mortiz. Sí. Y él habla ahí de las mafias, de las camarillas de quién, de Octavio Paz o de todas las camarillas que hay, ¿no? Incluida la de Benítez. Hay que decir que la de Benítez también era una mafia en donde despuntaban Vicente Rojo, Benítez estaba en Novedades, no. Exacto. En Novedades. Novedades, después se va siempre, sí. Después se va a Uno más Uno y después se va a La Jornada. Siempre con los semanarios de cultura, ¿correcto? Así es, así es. ¿Y entonces quién conformaba ese grupo de Benítez? Bueno, de Benítez, desde José Luis Cuevas, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Vicente Rojo, hasta personajes de su época, el propio Huberto Batz que yo entrevisté, que después rompí con él, etcétera. Pero si no eras de ese grupo y no hablabas bien de ese grupo, lo que sucede ahora con Enrique Krause, ¿no? Es decir, si no estás en Letras Libres, si hablas bien de Letras Libres, esta polémica entre La Jornada y Krause va a abrir muchos diques, que me parece fabuloso, porque van a tener que abrir sus cartas. Krause necesariamente va a buscar aliados y me parece que eso es benéfico para el país. Las mafias siempre... Se habla de los monopolios en la economía, yo creo que la economía son perversos. En México casi todo está monopolizado, casi todo, en la televisión que estamos viendo, pues hay un duopolio, ¿verdad? Que tiene el 90 y tantos % de pantalla. Entonces, es nefasto. Si hablamos de pan, pues hay un señor Lorenzo Servich que no solamente monopoliza el pan, si tú vas a comprar a un supermercado y encuentras un pan de Estados Unidos y lo compras pensando que no vas a comprar los asuntos de Servich, te equivocas. Caes, porque Servich distribuye ese pan estadounidense. Entonces, la economía mexicana es una ruina. Hemos crecido en los últimos 25 años al 2%, es decir, menos que la tasa de la población, justamente por ese monopolio. Y en cultura sucede lo mismo. Hay cantidad de jóvenes, y yo los trato de invitar a mi programa,
buenérrimos escritores que nadie los pela, porque no son de las mafias, porque no están en un otro grupo. Yo escribo en un periódico El Financiero, cuyo encargado es Víctor Roura, que está en contra de las mafias, y él se queja porque ha hecho 25 libros y no sale una sola reseña de él, ni en Letras Libres, ni en el suplemento. ¿Novela o ensayo? Ha hecho novelas, ha hecho ensayos, ha hecho, ya no hace análisis de rock, etcétera. Nadie lo ven como hereje y entonces nadie le manda un lazo para que él pueda decir por qué hizo esto o comentar si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Cuál era la relación entre el grupo de Benítez y Octavio Paz? ¿Él estaba ahí o no? Es que generacionalmente... Tenían buena relación. ¿Benítez de qué año es? No, Benítez es más o menos de los años de Octavio Paz, un poco mayor. Un poco mayor, pero, ¿verdad? Sí, un poco mayor. Pero, Paz es del 14, eso lo recuerdo perfecto, igual que Revueltas. Sí. Benítez un poquito antes. Un poquito antes. ¿no? Y entonces, ¿cómo se da esa relación? Tenían buena relación, pero no nos olvidemos que de repente Paz se va del país y se va a sus embajadas, lo cual no está mal ni está bien, era una tradición dentro de la intelectualidad. Y entonces el que se queda a cargo de todo el grupo de Paz por ese momento es Benítez. Cuando regresa Paz a México, después de lo de Tlatelolco y todo esto, entonces ya Paz funda Vuelta y lleva a toda una serie de gentes con novedades, entre ellas Enrique Krause, ¿no? Que son las nuevas adquisiciones de Octavio Paz. Que luego eso se transforma en Letras Libres, así es. Sí, bueno, la transformación viene después y ya la muerte de Paz y se queda... Krause hace Letras Libres, ¿no? Ese es el... Primero hacen Plural en Excelsior, luego se van, hacen Vuelta y luego surge Letras Libres ya con Krause. Bien, estábamos con tus influencias, tus lecturas, recuérdanos. Bueno, mis influencias y mis lecturas parten de dos asideros. Uno, la izquierda. Es decir, cuando yo entro al Partido Comunista, en el año 64, pues tienes que leer muchos rollos que en un momento dado ves que son verdaderos rollos, ¿no? Pero pues era la formación en ese entonces. Yo recuerdo una famosa novela que se llama Así se templó el acero, que era del comunista abnegado. Y no, ¿Sholokhov? No es de Sholokhov. ¿No es de Sholokhov? No, es de otro, Ostrovsky. Ostrovsky, sí, soviético. Sí. Entonces, y tienes que leer cosas de filosofía muy densas y poco, realmente poco profundas y juguetonas, ¿no? Sino, ¿verdad? Todo eso. Y por otro lado, curiosamente, empiezo a leer incluso a toda la gente antes de la onda y pro onda. Es decir, yo tengo una relación muy estrecha, por ejemplo, con José Agustín, sus libros siempre para mí han sido muy gratos, etcétera. En dos de ellos me los ha dedicado, no personalmente, sino a un cúmulo de gente que estamos ahí, etcétera. Entonces, este nuevo grupo que rompe con las mafias es parte de mi generación. ¿Qué es el que dices de la onda? Sí, pero... Y también rompe con la distancia del... ¿Qué relación había entre la onda y el comunismo, digamos, el Partido Comunista? Pocas, hasta que a mí me encargan en el Partido Comunista en una publicación semanal, revista que hace Arnoldo Martínez de Verdugo, hoy muy mal, leí una entrevista de él en Proceso, por cierto. Porque tiene Alzheimer, creo, ¿no? ¿O no? Es lo que no dice Armando Ponce. Desde hace años, Arnoldo tiene Alzheimer. Y dice Armando Ponce que está mal de la vista. No, tiene Alzheimer, él tiene problemas. La entrevista me parece buena porque hace recordar a Arnoldo de algunas cosas, pero obviamente cuando tienes esa enfermedad se te olvidan muchas más de las que recuerdas. Entonces, en un momento dado él dice, pues esto lo tengo que precisar en mis archivos. No, aunque vaya a los archivos, ya no se acordará. La entrevista es valiosa, pero no dice que está mal de la mente
Arnoldo, pero Arnoldo, que fue cierto innovador en el partido, hace una revista y me selecciona a mí, no sé por qué razones, que haga yo un suplemento cultural en la revista. ¿Cómo se llamaba la revista? Oposición. Entonces yo hago una parte de cultura e invito a José Agustín, a René Avilés, a Parménides García Saldaña, a varios, a Orlando Ortiz, a Gerardo de la Torre. Jorge, déjanos hacer un corte, nos quedamos con esto. Vamos a hacer un corte, estamos conversando con Jorge Meléndez, eso es Plaza de Armas, no se vaya. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Jorge Meléndez y nos quedamos con esta revista Oposición que echa a andar el propio Arnoldo Martínez Verdugo, que es el director del partido. Así es. Y te encarga la parte cultural, ¿no? Me encarga la parte cultural y yo invito a esta bola de antimarxistas, que no lo eran de izquierda, pero eran antimarxistas, que no seguían la línea del partido. No, lo digo en broma, que no seguían la línea del partido ortodoxa, todavía en aquellos años. Y en el segundo número, un individuo que anda por ahí, en una reunión propone mi expulsión del partido, porque dice, ¿cómo podemos estar en este partido con un personaje que habla de rock, el señor José Agustín, que es rockero y marihuana? ¿Cómo podemos aceptar que escriban en esta revista al señor René Avilés Favila, que había hecho el libro El Gran Solitario de Palacio, donde en la primera edición que se editó en Argentina habla mal del Partido Comunista? ¿Cómo podemos aceptar? Y así, ¿no? Entonces yo dije, pues esa es la izquierda nueva, y si no quieren, pues allá ustedes, que no se publique el suplemento cultural, pero yo voy a seguir invitando a estos cuates. Además, colaboraban gratis. Yo tenía que ir a la casa de José Agustín, que era el más desordenado, X día. ¿A sacarle el artículo? No, a que lo escribiera, que era por otro lado una maravilla. Él vivía cerca de Galloso Félix Cuevas, entonces antes de irse a Morelos, que era una maravilla, porque yo nunca vi a un individuo escribir como lo hace José Agustín. En efecto, fumándose un charro de mota, se ponía la mano izquierda atrás y con un solo dedo tecleaba a una velocidad impresionante. Terminaba las dos cuartillas sin una falta ni de ortografía ni de dedo. Entonces yo decía, pues este es un mago a mí me lleva 3 horas hacer lo que él hace en 15 minutos con una rapidez asombrosa y sin fallas. Digo, qué barbaridad. Solamente supe muchos años después por el propio Musacchio que algo similar hacía Granados Chapa, que tú llegabas y le pedías un artículo y te decía, siéntate. Ahorita te lo doy. Ahorita te lo doy. Te sentabas y en 15, 20 minutos, sin consultar nada, te daba un artículo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues para mí había 2 momentos, ya después cuando yo fui jefe de redacción del Búho, con René Avilés, yo iba a casa de José Luis. El Búho es Excelsior. De Excelsior, era de Excelsior. Yo iba a casa de José Luis Cuevas a recoger el cuevario y también ahí me decía, Cuevas, siéntate. Y él hacía su cuevario. Él sí, con muchas faltas de ortografía, yo tenía corregidos. Pero para mí, lejos de ser una pérdida de tiempo, un desdoro que ir con estos personajes, pues verlos hacer sus cosas, porque además José Luis hacía sus viñetas ahí para el cuevario, pues era una delicia, ¿no? Es decir, es gente de la que aprendes cómo hace sus cosas, pero regresando a Oposición, bueno, ahí siguió hasta que desapareció la edición como revista, pasamos a la del periódico, seguía haciendo cosas, pero ya como jefe de información, pero en esa colección de Oposición Revista que dirigió Arnoldo Martínez Verdugo, hay cosas que en algunos partidos comunistas
les asombraba que existiera. Cómo esta bola de locos jóvenes están colaborando con un partido ortodoxo, porque era ortodoxo el partido. Ahora dice Arnoldo que no, que éramos medio ortodoxos. Pues relativamente, porque en realidad la condena a la invasión soviética a Checoslovaquia la hace el partido forzado por las circunstancias. Tiene que ir a la Escuela de Economía donde yo estaba, todavía era escuela, hacemos una reunión de los que estábamos en el 68 y obligamos a la dirección a que condenara la invasión, no porque lo quisiera hacer la dirección, sino porque dijo, si no la condenamos se nos van estos cuates que están ahora en la lucha política en serio, ¿no? Y el partido pues era muy chiquito, quizás en el 68 éramos 2,000 personas. La militancia. Sí. Fundamentalmente era la Ciudad de México la militancia. Fundamentalmente. Había algunos en Guadalajara, otros en Monterrey, pero era una, como decía Lenin, nos podíamos sentar en un sillón, ¿no? No éramos nadie, por eso cuando se hablaba de la conjura comunista y que íbamos a derrocar al gobierno, pues ves las cosas actualmente, te ríes, pero ¿cómo va a derrocar al gobierno estos 2,000 bueyes que además no saben manejar armas, etcétera, ¿no? Entonces, son todos esos inventos que obviamente ha pasado propalado en la televisión y lo sigue haciendo. Claro, es la leyenda negra anticomunista, ¿no? Ante cualquier cosa. Ahora la leyenda negra es no escuches corridos de narcos, no leas libros. Bueno, pues es la locura, ¿verdad? Entonces, solo lee lo bueno. Regresamos a los tiempos antes de Torquemada, ¿no? Entonces, quizás el nombre de la rosa habría que releerla ahora para darnos cuenta de las tonterías que dice el gobierno actual respecto a los corridos, a los libros, a todo eso. Oye, ¿y Revueltas lo conociste? Lo conocí, él ya estaba totalmente alejado del partido, él había sido expulsado del partido torpemente por parte del partido, él había fundado una serie de grupos, la Liga Comunista Espartaco, etcétera. Él era un hombre libérrimo y yo diría hasta solitario en muchos aspectos. Había 2 o 3, Roberto Escudero, muy cercano a él, ¿no? Por ahí otros 2. Lizalde menos, ya ellos estaban un poco alejados, ¿no? Generalmente estudiantes, porque él va y se mete en el 68, nadie lo llama, no era ni profesor de la facultad ni nada, pero bueno, era una celebridad. No estoy diciendo que haya hecho mal, ¿no? Él llega y se mete a vivir a la Facultad de Filosofía y Letras y lo llevan al bote. Entonces, sus relaciones eran con muchachos y era un tipo brillantísimo y creo que unas de sus obras, cuando menos a mí, que me gustan más, es El Apanto, porque creo que hasta es media autobiográfica. Él se apandaba, ¿no?, a escribir, a beber, etcétera, ¿no? Bebía como los buenos que vemos en la más reciente película de Woody Allen, ¿no? Es decir, si tú ves cómo vivía Hemingway y Picasso, pues bebían todo el día y aún así tenían tiempo para hacer las cosas. Yo, que soy un gran bebedor, tengo que dejar tiempo. Tomarte tu tiempo. No puedo. Para tomar y luego para recuperarte. Sí, exacto, no puedo hacerlo, ¿no? Pero hay gente que sí es verdaderamente magistral y Revueltas era uno de esos. Y creo que su obra, afortunadamente, era La Rescata y sí, ahí totalmente, está, ¿no? 26 tomos. Ahí está. Obras completas. Y ese es uno de los hombres anti-mafia totalmente, ya que estábamos hablando de la mafia. Él estuvo en grupos, Que de hecho José Agustín hace el prólogo a las obras completas, no de Era, sino de esta edición de escritor, creo que es Escritores Mexicanos, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, él hace. Es decir, ahí, por ejemplo, un gran rescatador también es Emanuel Carballo, ¿no? Entonces él empieza a rescatar a todas, y les da posibilidades. ¿En ERA te refieres en ERA? No, en su editorial de Escritores Mexicanos. Escritores Mexicanos es de Carballo, no sabía, ¿eh? ¿Era de Manuel Carballo? Y la dirige, y entonces les da, por ejemplo, ahí hace la autobiografía, Monsiváis muy jovencito, ¿no? Entonces,
Y alguien diría, pues es una locura que pongas a hacer a un chavito una autobiografía. Bueno, pues qué ojo, qué colmillo, qué oído tenía este señor, ¿verdad? Que veía, ahí también publica José Agustín, etcétera. Entonces, a los 18, 19 años, él ya veía, este puede ser un genio, José Emilio Pacheco, etcétera. Entonces, si tú te das cuenta, a veces andar como lobo solitario o en pequeños grupos es importante, no sumarte a los grandes grupos. Yo, por ejemplo, he hecho televisión en Canal 11, hice un programa México y su economía, como te digo, aprovechando lo que yo sabía de economía, que era sensacional porque el que lo hacía, yo era el chalán del que lo hacía, pero el que lo hacía era más borracho que yo y no llegaba al programa, entonces yo hacía ¿Te quedabas tú? Hice un programa con Enrique Bucio, libros en imágenes, yo hacía una sección de libros de ciencias sociales, ¿no? Y luego hice un programa en Imevisión sobre libros y autores, etcétera, siempre en la televisión pública. Y algunos dicen, ¿y por qué no has incursionado en la televisión privada? Primero porque Televisa y TV Azteca a mí me tiene vetadísimo. Lo sé por varias personas de Televisa muy cercanas a mí, de alto nivel, que me dicen, no, tú aquí no entras ni a fuerzas, ¿no? Porque he sido crítico de eso. Y segundo, porque tú sabes que ahí no puedes decir todas las cosas. Eso es clarísimo. Y entonces yo soy, como dicen algunos amigos, muy hocicón, me gusta decir las cosas, que no me censuren, y prefiero mantenerme en un lugar donde yo pueda hacer lo que yo pienso y no me digan, oye, aquí no. Entonces, creo que a pesar de este duopolio, hay muchas cosas. Yo pongo un ejemplo a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. ¿Cuáles son los programas que siguen siendo el éxito en TV Azteca? Pues hay dos solamente. Los Simpson, ¿sí? Y TV Deportes. Deporte B, el B. clásico de clásicos. Bueno, Así. aún sin José Ramón. ¿Y esos programas cuándo se fundaron? En Imevisión. Bueno, así es, en Imevisión. Bueno, los Simpsons no sé, pero... En Imevisión, José Antonio Álvarez Lima, que yo era amigo de él, ahora quién sabe por qué ya no me quiere, pero compra los Simpsons porque les da miedo en Televisa pasarlos. Porque es un programa ácido acerca de la familia. Los Simpsons es una familia disfuncional, como todas las familias. Ahora hemos querido que la familia sea funcional. No, cada vez es más disfuncional. Qué bueno, se fundarán otras familias diferentes. No esperemos que la familia siga. Entonces, esos dos programas vienen de la televisión pública. ¿Cuál es el éxito de Gutiérrez Vivó? Piratearse cosas que había hecho la radio pública, desde Radio Educación hasta otras, las mesas redondas, los análisis, las confrontaciones, etc. Entonces, la radio y televisión privada se ha pirateado cosas públicas. Y entonces lo que pasa es que, pues, como siempre en las cosas públicas tenemos problemas de presupuesto, de desarrollo, de difusión, etcétera, pero no porque estemos atrás en calidad de lo que de se está haciendo, ¿no? Sino porque yo vi otra vez a esta chavita que sale en los programas de análisis del lenguaje, por cierto, en una muy guapetoncilla ella, en una estación privada hablando de fútbol y lenguaje. Dije, ahí está otro ejemplo de cómo alguien que destaca se lo quieren llevar del otro lado, al oscurito. No es a la luz, sino al oscurito. Entonces, adelante si te dan posibilidades de hacer lo que tú quieres, si no, pues yo creo que hay que mantenerse en donde a ti te interesa estar y en lo que tú puedes decir. Oye, en las otras entrevistas que he hecho con Sara, con Roberto, con Pepe Rebeles, aparece siempre el día como uno de los proyectos fundamentales del periodismo mexicano. ¿Cómo tú te relacionaste con el día? ¿Trabajaste algún momento ahí o estabas? Nunca. ¿Tú estuviste al margen del día? Ah. Sí, no, yo entiendo por qué ellos dicen eso. Yo nunca tuve relación en el día.
Te digo que yo inicié en el Nacional. Entonces no tuve relación con el Día. El Día, en efecto, era un periódico extraño y muy importante, las dos cosas. ¿Por qué extraño? Extraño porque lo funda un hombre ligado al gobierno, que es Enrique Ramírez. ¿Pero ya estaba ligado al gobierno Ramírez y Ramírez cuando lo funda? Sí, claro. Ya había pasado por ya había roto con la izquierda, ya había pasado por el PP, ya había estado en el PPS, y este hombre lo funda con dinero, hay que decirlo, de López Mateos. Entonces, su gran amigo, claro, que hay un primer libro, o uno de los primeros, que es sobre López Mateos, de él, de Ramírez y Ramírez. Sí, él era asesor de López Mateos, y López Mateos le da el dinero para fundarlo. Digo, extraño, y a la vez importante porque es un periódico novedoso en todo lo que cabe. No hay que olvidar, por ejemplo, para no hacer toda la biografía del Día, que el Día hace un periódico vespertino en donde los puntales son Manuel Buendía como director y Miguel Ángel Granados Chapa como principal reportero. El periódico se llamaba Crucero y era el vespertino del Día. Entonces, ahí hay además una página excelente de cuestiones internacionales, fuera de serie en el periodismo mexicano, y hay secciones culturales, entre ellos El Gallo Ilustrado, que era el suplemento, muy importantes, no estoy desdeñando. Pero yo, por desgracia, tuve la posibilidad de conocer a Enrique Ramírez y Ramírez, ya en los años de Echeverría, en una reunión donde me invitan casualmente, y llega Ramírez y Ramírez indignado porque los estudiantes le dieron una pedrada a Echeverría en la Facultad de Medicina. Y yo, por desgracia, le digo, pues bien merecido se lo tenía. Hoy por poco me mata Ramírez y Ramírez, ¿no? Porque él seguía siendo oficialista. Entonces yo no tuve relación con ese periódico, por desgracia. No estoy diciendo que haya sido malo, sino estoy dando los pormenores, pero sí tenía esa circunstancia, es decir, un periódico financiado por el gobierno. El del Nacional lo era, sí, nada más que en el Nacional tenías una ventaja, que no sé si existía en el Día, porque te digo, yo nunca estuve. Alguna vez le preguntan a un director del Nacional, el presidente de la República, ¿cuántos ejemplares tira el Nacional? Y él dice, todos. ¿Cómo que todos? Sí, todos, porque no se vende. Era un periódico que casi no se vendía, y eso te daba, curiosamente, la posibilidad de decir muchas tonterías en contra incluso del gobierno, porque el gobierno lo veía como un juego de determinadas personas. En el Día no, el Día era un periódico que tenía importancia, y por eso, por ejemplo, a Rodolfo Rojas Sea, que es un periodista muy importante, no le publican la crónica de Tlatelolco, que la hace de una valentía enorme Rojas Sea. Primero, le sucede casi lo de Aurora Falachi, nada más que a él en serio. Tiene un tiro en una nalga. Eso me lo contó, y Pepe Rebeles me contó que él que él fue el que increpó a Díaz Ordaz después, en una escena que de hecho está en uno de los... No. Y que estaba al lado Pepe Rebeles, ¿no? Díaz Ordaz le reclama a Pepe Rebeles. Sí, que le dice, usted muchachito, no sé qué, ¿no? Sí, porque Pepe Rebeles hace una pregunta incómoda contra Díaz Ordaz, preguntando, no, pero Rojas Sea, además de estar herido de bala, en aquellos años pues no había celulares. Entonces agarra un teléfono que eran de 20, 3 minutos, y empieza a pasar su crónica. Y como dice Kapuczynski, el problema no es hacer la crónica, sino enviarla. Kapuczynski sufría cuando iba de corresponsal a algún lugar, y lo primero que buscaba es ¿de dónde voy a mandar mi información? Entonces Rojas Sea localiza un teléfono de 20 y empieza a mandar la crónica y a pedirle a todo el mundo que le dé 20 para seguir mandando, no se corte la comunicación. Termina de pasar la crónica y no aparece nada en ese periódico, que tampoco es para elogiar las cabezas de Excelsior, es decir, lo que han dicho que Excelsior, que no es cierto. Julio Scherer, yo fui en 68 a
poner una inserción del Partido Comunista en el periódico Excelsior y Julio Scherer se negó a publicarla. Al decir inserción quiere decir pagada. No fuimos a pedirle que nos hiciera, sino pagar, y Julio Scherer dijo no, porque esto atenta contra el periódico. Entonces, la libertad de expresión en todas partes del mundo, en todas las épocas, se gana. No existe y es para siempre. Hay que irla construyendo día a día y hay que ir encontrando los vericuetos. En el Nacional nos costaba mucho trabajo encontrar las palabras precisas para que no nos rechazara, no el director, sino el subdirector, que era un español transterrado. ¿Quién era? No me acuerdo ahora el nombre. La censura, ¿no? Usted no puede usar la palabra violación aquí. ¿Cómo le pongo? La mancillaron, pues no da idea de que sea eso, ¿no? Es una idea muy vieja, muy lacra. ¿Fue violentada? Pues tampoco. Fue ultrajada. Y entonces veía la palabra y creo que le parecía menos violenta y decía, bueno, pasa, ¿no? Entonces tenías que, eso te llevaba también a tratar de dominar el lenguaje de una manera singular, a decir lo que querías decir sin que el censor lo supiera. Realmente. Bueno, muy bien, vamos a hacer un corte más, Jorge. No saben, estamos conversando con Jorge Meléndez, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Jorge Meléndez. Jorge, en este últimos 10 minutos que nos queda, te quería preguntar dos cosas. Sí, primero, grandes entrevistas a figuras que hayas entrevistado. Dos, después de este periodo de militancia, ¿en dónde terminan y dónde has estado estos últimos años? Y tres, ¿cuál es tu balance de los años en los que tú tenías en el periodismo con el periodismo de hoy? Por cuanto a periodistas mismos como por cuanto a proyectos. La primera, yo te diría, yo he entrevistado muchas personalidades y quizás hay 3 o 4 que me importan mucho destacar. Una, que le hice a Víctor Jara en abril de 73, antes de que lo mataran, que ha sido de las últimas que él dio, según estoy enterado, publicada en una revista del Partido Comunista que se llamaba Socialismo y en la revista Casa de las Américas de Cuba. 2, una larga entrevista, larguísima, que le hice a Gabriel García Márquez. 3. ¿Esta dónde fue esta entrevista? También la publiqué en el Socialismo. 3, una entrevista a un actor maravilloso que me parece a mí, que no sé si haya muerto, que se llamaba Jean-Marie Volonté. Jean-Marie Volonté hizo una buena cantidad de películas italianas sobre cosas de izquierda, etc. Pero la que me da más gusto, y esta ya la publiqué en el Búho. ¿Estas anteriores fueron en el Socialista? En el Socialismo. Socialismo. Y una única que no fue una entrevista, sino un relato de conversación que tuvo con nosotros, porque no daba entrevistas, José Pagés Hierro. Nosotros le entregamos un premio de una organización en donde yo era vicepresidente, la Unión de Periodistas Democráticos, y entonces nos invitó a su casa con muchos vinos, por cierto, y él traía un tanque de oxígeno y nos dio un consejo: beban todo lo que quieran, no fumen, porque él estaba ya con su... Entonces, él habló 2 horas y yo de memoria, saliendo de ahí, me fui a hacer el recuento y la publiqué en el periódico Excelsior, en el Búho, y fue tal el revuelo que armó que
un señor que ya murió desgraciadamente, buen cronista, Enrique Lubet, que era muy de derecha, llegó al búho y me dijo, vaya, yo pensé que tú eras de la izquierda, pendeja. Como veo que no, en este momento te invito a que nos tomemos unos tragos. Él y yo siempre salíamos bronqueados porque él era muy derechista y él decía que los de izquierda no servían para nada. Y de ahí nos hicimos muy amigos, hasta me invitó a colaborar en Revista de Revistas que él dirigía. Entonces, en entrevistas es eso. Oye, pero rápido, cuéntanos de Pagés un poco. ¿Él era exiliado también? ¿Pagés? No, él es de Tabasco, tabasqueño. Incluso hay un premio que instituyó Roberto Madrazo junto con su hija, que da el gobierno de Tabasco anualmente, el premio Pagés Yergo. Pero ¿Por qué era tanto interés tienes? ¿Perdón? ¿Por qué la entrevista la destacas como de las más importantes? Porque no daba entrevistas a nadie. Ajá. A nadie. Y él fue periodista fundamentalmente. El gran director de la revista Siempre, Sí, que era sí. durante muchos años la gran revista de México. No porque trajera reportajes, sino porque había una gama de posiciones. Estaba ahí desde Rico Galán, que después se fue a la guerrilla, o Vicente Lombardo Toledano, hasta gente de derecha muy ilustrada como Nemesio García Naranjo o Indalecio Prieto. Entonces eran unos agarrones ahí tremendos. Y obviamente escribían ahí Vargas McDonald, José Alvarado, etc. ¿no? Entonces, en esta revista se refugia Fernando Benítez para hacer primero México en la cultura, y después, fue en Siempre. Claro, y después Monsiváis hace la cultura en México, en la propia revista Siempre, ¿no? Y entonces una revista en donde denunciaba muchas cosas, en la página cultural, yo pues siempre he sabido que cultura y política no van desagregados, sino al contrario, juntos. Ahí publica una crónica espléndida, Fernando Benítez, acerca de la muerte o el asesinato de Rubén Jaramillo, que entonces le echan en cara a López Mateos esto, ¿no? Entonces, este señor, que era un verdadero icono del periodismo, Pagés, no daba entrevistas. Entonces yo aprovecho, escucho todo lo que, sin llevar pluma, porque si hubiera yo anotado algo, me corre de su casa Pagés, salgo de ahí, me pongo a hacer y causa este revuelo que te digo. El segundo aspecto que me decías... Era un poco cuál ha sido tus últimos ya años en dónde estás ahora, tu trayectoria. Bueno, yo ahora escribo, ya lo había hecho en El Financiero, tengo una columna semanal que se llama Botica, que me sugirió ese nombre mi maestro y amigo Niquito Nipongo, del que fue muy cercano yo de él. Yo le iba a poner como el Museo de Monsiváis Estanquillo, porque cuando yo vivía en la Guerrero, en los estanquillos te vendían de todo. Entonces me dijo, no sea güey, como era él, póngale Botica, porque es antes de los estanquillos. Bueno, está bien, le puse Botica y colaboro y soy el defensor del lector en la revista Contralínea, colaboro en 2 revistas de comunicación, etcétera, y la revista Mexicana de Comunicación. Antes estaba en el Zócalo, pero ahí sufrí una censura y me fui. Y estoy en Radio Educación, ¿no? Donde hago comentarios, ya no estoy en los noticieros que dirigí una temporada, y en muchas otras publicaciones más que de repente me piden cosas, pero esas son las permanentes, y obviamente aquí, en Después de la Palabra, ¿no? Y el mundo de la escritura se ha ampliado y se ha restringido. ¿Por qué se ha ampliado? Pasándonos a este balance sí, porque los portales te permiten hacer muchas cosas, pero también se ha restringido porque incluso en los portales te piden que seas más sintético. Incluso si más. tú ves, hay pocos reportajes en los portales. Hay muchos artículos, pero muchos artículos de cuartilla, cuartilla y media, 2 cuartillas, o intervenciones de 3 minutos, 4 minutos máximo, ¿no? Quizás el que se pasa de ese tiempo, y qué bueno, es un excelente escritor, Alberto Ruiz Sánchez,
que está en el portal Sin embargo y que habla de cultura y que dice unas cosas para mí maravillosas, descubre cuestiones de ética, de estética, de pintura, de danza, formidables, me parece uno de los grandes autores mexicanos y es de los pocos que hace 5 minutos, 6 minutos. Pero aún ahí está restringida y hay otra restricción, hay una crisis severísima en los medios. Bueno, acaba de haber algo inusitado. Antes el Universal lo podías ver, ahora hay autores que no los puedes ver. No sé por qué hicieron eso, lo cual me parece un gravísimo error, no solamente para el que ve el portal, sino para los propios autores. Es decir, a los que no puedes ver, se supone que son las firmas principales, Loret, Carreño, etc. O sea, hay escritores de primera o periodistas de primera y de segunda, me parece que es un error en un periódico. Y se van a arrepentir porque eso mismo, con otras características, hizo El País. El País llegó a tener 1.200.000 visitantes. Empezó a cobrar y redujo a 300.000. Tuvo que abrir nuevamente sus páginas o su acceso a todos porque aquello no tenía ningún sentido. Entonces, me parece que si hemos entrado en una era digital no puedes tú empezar a restringir cosas. Claro. Y creo que es un error de la Universal. Y en cuanto a las nuevas formas de hacer periodismo, yo creo que tenemos todos que habituarnos a algo que algunos no lo hacen, como mi hermano, gran amigo Froilán López Narváez, que sigue escribiendo a máquina, Remington u Olimpia. No, hay que entrar a la computadora, hay que entrar al Facebook. Y estar al día. Estar ahí, no nos queda de otra, nos guste, no nos guste, seamos muy hábiles o menos. Yo te quiero decir que yo no soy muy hábil, estoy aprendiendo siempre, pero son las necesidades las que te obligan. Es decir, si quieres hacer algo, pues tienes que aprender a hacerlo. Si vas a incursionar, si no, retirarte a tu cueva y desde ahí hacer las cosas. Ya lo decía Sócrates hace miles de años. Muy bien. Jorge, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muy interesante tu testimonio. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, muy bien, pues esto fueron las evocaciones de Jorge Meléndez aquí por Plaza de Armas. Espero que haya sido de su interés tanto como lo han sido para nosotros. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.